Resident Evil 4 Remake ya es considerado como uno de los mejores lanzamientos de la historia de Capcom. Estamos ante una recreación insólita que ha logrado honrar el legado del juego original al perfeccionar y adaptar su jugabilidad a los estándares modernos. ¿Qué te parece si analizamos Resident Evil 4 Remake? Capcom ha logrado lo que a muchos les parecía imposible. Resident Evil 4 Remake es un claro ejemplo de cómo se debe hacer una recreación hoy en día, encontrando la fórmula ideal que mantiene los elementos esenciales del juego original y que a la vez los complementa para crear una nueva experiencia de juego mayormente disfrutable. Resident Evil 4 Remake es brutal en todos sus aspectos, luciendo gráficos de nueva generación, controles totalmente reinventados, mecánicas y una historia reimaginada que fortalece los eventos más importantes del juego, además de darle un mayor peso a los personajes secundarios. Leon S. Kennedy nuevamente estará envuelto en una situación preocupante, siendo uno de los sobrevivientes a la catástrofe de Raccoon City para convertirse en un agente especial contratado por el gobierno de los Estados Unidos con la misión de rescatar a su hija Ashley Graham, enviándolo a un pueblo maldito controlado por una secta conocida como los Iluminados, un lugar que ahora lucirá más escalofriante y tenebroso, al tener nuevos elementos narrativos que ayudarán a crear una ambientación mucho, pero mucho más oscura, exprimiendo al máximo su motor gráfico Re-Engine para mantener una fidelidad visual impactante. Prestando atención al ambiente, podremos observar cómo el viento golpea los árboles, tirando las hojas a tu alrededor mientras miras charcos de sangre en el piso, textos escritos en las paredes e interiores con rituales que te envolverán en terror en pocos segundos. Perseguidles, guiadles hacia el perdón infinito. La calidad con la que se han reconstruido cada una de sus cinemáticas es simplemente espectacular, aprovechando su potencial gráfico para pegarlas más a la realidad, así como la que ves en estos momentos, aunque debo decir que algunas otras me decepcionaron bastante, al no tener el mismo nivel de animación que el juego original. Abandona esta lucha. Leon S. Kennedy ahora será más serio, pero aún tendrá líneas de diálogo que lo harán ver como un héroe invencible. Incluso el trato será diferente con algunos personajes que conoceremos más adelante. Y hablando de ello, un detalle que me fascinó es que los personajes secundarios como Ashley Graham o Luisera tendrán más tiempo en pantalla, enriqueciendo sus apariciones en cinemáticas épicas y cambiando su jugabilidad en algunos capítulos. Ashley Graham es una persona completamente diferente al original. Su aspecto es más maduro y será un poco menos dependiente de Leon, cumpliendo con tareas que le ayudan a sentirse más segura de sí misma. Su aspecto es más tierno y su vestimenta más discreta. Esto no quita que en algunas ocasiones le lance miradas a Leon o comentarios coquetos. ¿Quién podría resistirse al tener un protagonista tan atractivo como Leon S. Kennedy? ¿No lo creen? Gracias. Resident Evil 4 es un juego que se caracteriza por tener una acción frenética de inicio a fin, teniendo una cantidad innumerable de combates intensos en los que enfrentaremos a un enorme grupo de aldeanos, trastornados conocidos como los Ganados, entre muchos enemigos más. En el remake la acción subirá de nivel, los Ganados visualmente impondrán miedo, además de tener una jugabilidad que se sentirá más compleja y difícil. Desde que llegas al pueblo verás como los Ganados serán más agresivos, rápidos y pondrán a prueba las nuevas mecánicas de juego. La puntería será más importante que nunca, cada bala cuenta y debes saberlas pegar en puntos estratégicos como la cabeza o en sus piernas para detenerlos. Recuerda que ahora correrán sin miedo hacia ti. Por otra parte, sus transformaciones me parecieron espectaculares. Ahora podremos ver con claridad cómo los tentáculos brotan de sus cabezas de una manera oscura y sangrienta. Leon S. Kennedy ahora se mueve con mayor libertad, teniendo absoluto control de cada uno de sus movimientos y con el gran cambio de poder apuntar mientras camina, además de podernos defender con el cuchillo de múltiples ataques cuerpo a cuerpo o a distancia. Los desvíos son clave en este remake,
Habrán muchas ocasiones en las que te quedes sin balas y cuando menos pienses tendrás a los ganados encima, aunque cada vez que lo uses tu cuchillo se desgastará. Los remates, el sigilo y las eliminaciones silenciosas serán vitales para ahorrar munición, sobre todo si lo estás jugando en dificultades extremas. Créeme, aunque hayas pasado decenas de veces el juego original, su remake no te lo dejará fácil. Ahora deberás pensar en distintas estrategias para salir vivo entre la multitud de enemigos. Puedes pasarlo al estilo Rambo y morir decenas de veces, o bien pensar cada movimiento con tranquilidad. Recuerda que Leon ahora puede agacharse. Esto va de la mano con la gestión de tus recursos. Hay que saber en qué momento debes usar accesorios letales como granadas o munición pesada para eliminar a varios enemigos a la vez. No creas que por tener un buen arsenal de armas la libres fácilmente. Y hablando de ello, Resident Evil 4 Remake implementó una nueva arma conocida como la pistola de dardos que ayudará a salvar munición por momentos, teniendo incluso la opción de crear munición explosiva. Personalmente no le di un gran uso, pero tal vez lo haga en las próximas partidas. También es importante conocer las debilidades de cada enemigo para no desperdiciar munición. Por ejemplo, las plagas en los ganados son débiles a la luz, pero algunos otros morirán rápido si usas la escopeta quemarropa. Así que yo recomiendo que no te desesperes al inicio, poco a poco lo irás perfeccionando. Otro de los cambios más interesantes son las peleas contra jefes finales, que en su mayoría cambiarán la manera en la que se juegan para aprovechar las mecánicas que te mencioné hace unos minutos. Los enfrentamientos serán al igual de épicos, pero ahora obligarán a Leon a estar en constante movimiento para esquivar los ataques. La velocidad de los combates cambiará por una simple razón. Leon ahora podrá usar una rueda rápida para rotar sus armas en tan solo un segundo, así que olvídate de tener que entrar al inventario para equiparlas. Ahora todo parecerá más sencillo, pero a pesar de tener esta ventaja, quedarte sin munición terminará pronto con tu vida. La exploración, por su parte, es otra característica que ha sido enriquecida de una forma increíble en el remake, creando nuevos caminos y ocultando secretos que te harán regresar una y otra vez a los lugares visitados previamente. Un detalle que se aprovechará aún más al tener una buena cantidad de misiones secundarias opcionales que nos otorgarán recompensas para desbloquear accesorios, mejoras y otros objetos con el comerciante. Si no quieres perder el tiempo, puedes pasar historias sin completarlas, pero estarás perdiendo la oportunidad de desbloquear nuevas mejoras exclusivas. La rejugabilidad será parte del trayecto en Resident Evil 4 Remake. Al terminar la campaña desbloquearás nuevos desafíos y dificultades que te terminarán convenciendo de recorrer nuevamente el pueblo maldito, además de poder usar diseños exclusivos para vestir a nuestros protagonistas. Resident Evil 4 Remake será recordado como uno de los mejores remakes de la historia. Capcom logró llevarnos de vuelta al pasado con este tremendo lanzamiento. En lo personal puedo decir que volví a mi infancia, recordando viejos tiempos cuando jugué por primera vez Resident Evil 4 en el Nintendo Wii. El trabajo de Capcom es impecable, toda la esencia del juego está ahí presente de inicio a fin, pero a la vez se logra sentir como un título completamente nuevo, una experiencia que nos confirma que sí se puede rehacer joyas que parecen imposibles de mejorar. Lo único que me dejó un sabor agridulce fueron las animaciones de algunos jefes. Me hubiera encantado ver transformaciones más detalladas y grotescas. Por momentos pareciera que Capcom trató de acelerarlas en lugar de perfeccionarlas. La que más me gustó, evidentemente, es la de Saddler. Hijos míos. En mi caso lo jugué en PC mayormente en pantalla ultra wide y en otro monitor 4K usando una RTX 3090, manteniendo los 90 cuadros por segundo, además de probarlo en Steam Deck y en PlayStation 5. De las tres plataformas por la calidad de imagen me quedo con PC, pero en PlayStation 5 el control DualSense hace un trabajo increíble. Por último, el Steam Deck me sorprendió al ver que sí podía correr a 30 cuadros por segundo en una calidad decente. Esperemos que más adelante lo optimicen de mejor manera. Resident Evil 4 Remake es legendario. Lo jugaré una y otra vez más. No tengo palabras para explicar la felicidad que siento al escribir este análisis con todos ustedes. Por primera vez en historia, Review Me otorgará la calificación de 10, una tremenda reconstrucción que será pero muy difícil de superar. Capcom se lleva una medalla de oro este 2023.
Resident Evil 4 es el remake definitivo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó el análisis, apóyame con tu like y suscríbete a Review Me activando la campanita de notificaciones. Esto es todo por hoy. Me despido, reviewers, soy Luismi García y nos vemos a la próxima.